En septiembre de 2017 realizamos un estudio con 7 triatletas en el centro médico del Club Deportivo Reebok Sport Club La Finca, coordinado por el cardiólogo Christian Caseus Schurig y la doctora María Jesús Núñez Gil, directora médica del centro y especialista en medicina deportiva. La hidratación con agua alcalina Alcanatura triatletas demostró un incremento significativo del tiempo para alcanzar el umbral anaeróbico, expresado en un retraso en la aparición de la fatiga. El análisis del lactato sanguíneo posterior al esfuerzo máximo también mostró un descenso significativo en los deportistas hidratados con agua alcalina con respecto a los que no lo hicieron, reflejando una mayor recuperación muscular después del ejercicio, clave en deportistas con altas cargas de entrenamiento. Como conclusión, la hidratación con agua alcalina Alcanatur incrementa la performance del deportista, constituyendo una ayuda ergogénica simple y saludable, ya que aporta también altas concentraciones de antioxidantes, cruciales para combatir el alto estrés oxidativo que presentan los deportistas. Otra ayuda importante la constituyen los minerales que aporta, con la elevada concentración de magnesio, fundamental en el eje neuromuscular. ¿Qué tal? Buenos días, Christian Caseus. ¿Cómo estamos? Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu invitación a participar aportando valor. Es un placer. Aquí en la plataforma de Por Vidas. Nos encanta un poquito aportar conocimiento y experiencia. Pues nada, para nosotros también un gran placer robarte, sabemos, tu apreciado tiempo y nada, y contar con un experto como tú. Ya habíamos contado contigo en el estudio que hicimos con el Reebok Club y el Team Clavería, que luego, si quieres, podemos comentar así un poquito el tema. Pero bueno, así nos gustaría para todos nuestros espectadores que nos comentaras un poquito tu currículum, brevemente, si te parece, Christian. Sabemos, eres médico cardiovascular, sabemos que eres experto en medicina deportiva. Cuéntanos un poquito tu trayectoria, si eres tan amable. Muchas gracias. Bueno, voy a ser muy cortito. Soy médico cardiólogo, me dedico a imagen cardiovascular y sobre todo también a cardiología deportiva. Tenemos una plataforma que se llama De Por Vida, en donde aportamos valor de hábitos saludables para mejorar la salud. No solamente enfocado a solucionar problemas ya, como quien dice, enfermedad, sino también para evitarla. Y desde los 0 años hasta los 105 años, ¿no? O sea, ese es nuestro aspecto. Intentamos empezar cuanto antes y creo que de esa forma podemos aportar muchísimo valor. En este caso nos toca hablar un poco de lo que... Pues nada, a mí me gustaría hacerte una pregunta ya, por ejemplo, la importancia... ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, te quería comentar. Todos somos conscientes de la alimentación, que es importantísima en el deporte, en la vida cotidiana, pero la hidratación desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué
¿Qué recomendación nos podías o qué nos podías decir al respecto? Sí, este tema sabes que me apasiona, por eso llevamos varios años trabajando juntos, y creo que es el gran olvidado. Es el gran olvidado porque nos enfocamos mucho en el entrenamiento, en la comida, en otros aspectos, pero a veces nos olvidamos de cuestiones tan sutiles como importantes como la hidratación. No solamente de cara al deportista, sino también a aquel aficionado a la vida sana. O sea, ya todos sabemos que entre el 60 y el 70% de nuestra composición corporal es agua, va a estar supeditado a la cantidad de grasa, a más grasa, menos agua, pero tenemos que entender que órganos súper importantes, como el cerebro, lógicamente, necesitan muchísima agua. En eso va a depender todo lo que es el tema de la actividad de contracción, de la respuesta al estímulo, un montón de situaciones de condicionantes de fatiga, de sentirnos, como quien dice, cansados antes de tiempo para el nivel de entrenamiento. A nivel renal, lógicamente, un buen funcionamiento renal, de acuerdo a la hidratación que nos hemos aportado, va a mantenernos en equilibrio a todo el cuerpo. Tener en cuenta cositas muy importantes en cuanto a que el agua no solamente es H2O nada más, sino también es una suma de minerales, ¿no? Y que nuestra sangre se parece más a la sal que del mar, o sea, un agua de mar, ¿no es cierto? Que Sí. con ese gusto salado, ¿no? Que al agua simple, ¿no? O sea, el agua que muchas veces comercialmente vemos que se caracteriza por mineralización débil, ¿no? O aquí en Mallorca hay muchos equipos de ósmosis inversa que generan un ultrafiltrado de las aguas, ¿no? Entonces, claro, de sabor va muy bien, pero no tienen minerales. Nuestro cuerpo no solamente es que necesita agua, sino también necesita sus minerales. El principal mineral a nivel intracelular es el sodio, a nivel extracelular es el potasio. Y luego después hay cientos de minerales, sobre todo el magnesio, que siempre lo tocamos y que nos apasiona el hecho de saber de que el magnesio, o sea, tiene casi 300 funciones en nuestro cuerpo. El calcio son realmente 120. O sea, es parte de un montón de procesos enzimáticos que, claro, sin un buen aporte de magnesio, estos procesos no van a estar dándose en el equilibrio correcto. ¿Y esto por qué sucede? Ya sabemos que está el sobrecultivo de la tierra y que muchas veces están abonadas por un montón de otros factores, pero no le abonan con magnesio. Y se habla de que casi entre el 85 y el 90% de las personas aquí en España no tenemos niveles correctos de magnesio. Desgraciadamente, por una toma de sangre, es muy poco probable que nos dé deficiencia de magnesio, ya que el magnesio solamente se ocupa el 1% a nivel sanguíneo, el 70% está a nivel de los huesos. Entonces, lo ideal es incluso hasta casi ir más pasado de magnesio que ir corto, ¿no? Y bueno, y obviamente de eso a nivel de alimentación, ya todos sabemos que todos los vegetales ricos en hojas verdes, o sea, sobre todo que tengan mucha clorofila, van a presentar ese mineral tan importante, el magnesio. El magnesio es a la clorofila lo que el hierro es a la hemoglobina, o sea, de ahí la importancia, ¿no? Y bueno, y a nivel cardiovascular tenemos que entender que el corazón es un órgano hueco y que va a estar supeditado mucho por la cantidad de líquido que este posea. Y es por ello que, claro, si tenemos en cuenta que prácticamente nuestro corazón bombea 8.000 litros por día, o sea, esto es calculado en un año, son 3 millones de litros al año, o sea, es una piscina olímpica. Sin duda que la cantidad de hidratación que nosotros tengamos va a hacer de que esta cavidad o este órgano hueco, que tiene capacidad de contraer, se distienda más y pueda emitir mucho más sangre y nutrientes, en el caso a nivel deportivo, a esos músculos que lo están necesitando en ese momento, ¿no? Entonces,
súper importante tener en cuenta y puntualizar el tema de la hidratación, sobre todo a nivel deportivo. A veces vamos, como quien dice, de Rambo, de venga, que yo si no tengo sed, no tomo, y tenemos que entender de que cuando apareció la sed, es que estamos llegando muy tarde. Entiendo. ¿Y por qué, a nivel en caso de los deportistas, por qué es tan relevante, digamos, aparte de la persona normal, el aficionado, por qué es relevante el tema de la hidratación? Bien, tenemos que pensar de que si tenemos una pérdida a nivel de nuestra cantidad, o sea, nuestro peso corporal por hora mayor del 2% después de una actividad física, nuestro rendimiento deportivo va a disminuir en un 20%. Entonces, eso no solamente está dado porque el corazón, esa cavidad hueca que hablábamos, va a emitir menos cantidad de líquido, va a impulsar menos cantidad de sangre a los músculos, sino también de que va a hacer de que, para compensar ese déficit, el corazón va a incrementar la frecuencia cardíaca. Y si incrementamos nuestra frecuencia cardíaca, se va a fatigar antes para un determinado esfuerzo. Se va a consumir más oxígeno, VO2 que hablamos nosotros a nivel deportivo, por un determinado esfuerzo. O sea, es la forma más fácil de fatigarse antes, ¿no? Y a nivel de lo que es también, incluso a nivel de la salud, ¿sí? El hecho de tener más, una hidratación menos abundante, va a hacer de que las células de la sangre estén, como quien dice, más pegaditas. Va a incrementar el hematocrito, va a incrementar la viscosidad sanguínea, y eso favorece más a eventos cardiovasculares adversos, y sobre todo en el deportista, en el último tercio de la competencia. Se ven más este tipo de casos porque, claro, se junta un montón de la pérdida de los minerales, la pérdida de la fatiga física, y todo este proceso que va a incrementar también la viscosidad sanguínea. Entonces, si podemos no solamente tener el tema en cuenta desde el punto de vista de seguridad, sino también desde el punto de vista de rendimiento deportivo, creo que vamos a tener muchísimo más salud deportiva durante muchos más años. Más tiempo. En concreto, recordarás el cambio de paradigma, ¿no?, que marcó el estudio que se hizo en el Reebok Club con Tim Clavería, donde tú lógicamente organizaste y participaste como médico principal. ¿Qué cambios produjo junto con Alcanatur, con el agua alcalina antioxidante Alcanatur, en el campo deportivo? Bueno, fue muy interesante ese estudio con el Team Clavería, como bien decía. Tuvimos la posibilidad de valorar a deportistas haciendo pruebas de esfuerzo con consumo de oxígeno y también midiéndole el ácido láctico, o sea, a nivel deportivo, ¿no? Y que lo que vimos, que si te hidratas con un agua que sea más alcalina, en consecuencia de la acidez que genera el deporte, vamos a disminuir el tiempo a la fatiga máxima. Lo que vimos que los deportistas soportaban mucho más el esfuerzo, y a la vez aquellos deportistas que se hidrataron con un agua alcalina, en la bajada del ácido láctico era mucho mayor en el tiempo de recuperación. Y esto es súper importante, no solamente para todos los deportistas, sino también para los triatletas que incluso están haciendo una natación, luego pues pasan a otra actividad como la bicicleta, y luego después a nivel correr. Entonces es súper importante que bajemos el ácido láctico lo más rápido posible y estemos con el músculo, como quien dice, más preparado. Esto no solamente nos va a permitir una mayor eficiencia a nivel muscular, sino también que va a disminuir la posibilidad de que ese músculo se lesione. Entonces, esto lo entendamos así a nivel del público en general, que si estoy generando agua caliente, tengo que echar agua fría para entibiar y que no se me caliente de más el motor. Esa sería una explicación, es lo que demostró ese estudio, y bueno, y es por eso que incluso el Team Clavería estuvo participando con ustedes y beneficiándose
de vuestra agua durante las competencias. Y por otro lado, lo bueno de Alcanatur es que al incorporar minerales alcalinos, también incorpora electrolitos. Y eso, lo que conseguimos es disminuir el estrés oxidativo por el gran aporte de antioxidantes. Y este tema es crucial a nivel de lo que es la oxidación del deportista, que cada vez el deportista, como respira muy mucho, de la paradoja del oxígeno, o sea, nos genera más radicales libres. Y tenemos que hacer ciertos tipos de conducta, de alimentación, de hidratación, de estilo de vida e incluso de planificación de deporte para contrarrestar ese estrés oxidativo que muchas veces está más elevado y puede favorecer a un envejecimiento precoz, a más enfermedades cardiovasculares, etc., ¿no? Así que bueno, ese es un gran cambio de paradigma. Lo estamos aplicando aquí en Mallorca, tenemos unos cuantos atletas que se están beneficiando y bueno, y sinceramente están muy contentos. Hace poquito fui a un campeonato de triatlón, fuimos con un pequeño stand del agua Alcanatur y estaba en Clavería, había varios chicos, ¿no? Todos sabes que son jovencísimos, de 20 añitos y tal, y me hizo una gracia que vino uno de ellos allí y dice, mira, yo es que sin el agua Alcanatur ya no puedo vivir, entrenar, continuamente les mandamos filtros para allá para que se repongan o botellas y nos encantaba, ¿no? Ver cómo esta gente joven ya ven lo han vivido, ¿no? Porque lo han visto en estas pruebas y aparte lo ven en su día a día, ¿no? Como el agua es algo fundamental, aparte de una buena alimentación, un buen deporte, que es la última pregunta que te quería hacer, Cristian, que es muy importante. ¿Qué consejos de hidratación le darías a los millones de deportistas que hay en España, cada vez más, gracias a Dios, pero también millones de aficionados, ¿no? Que también sin darnos cuenta, venga, no miran qué agua beben, ni si tiene minerales, si tiene calcio, si tiene magnesio. Es decir, ¿qué consejos prácticos y diarios a esa persona, ya no digo al deportista de alto nivel, que ya se entiende que tiene que saber estos conceptos, a ese deportista amateur que coge la bici o se va a nadar, ¿qué pequeño consejo le podías dar desde Mira, muy sencillo. ¿Cómo podemos saber si nos estamos hidratando de forma correcta? Ok, lo que podemos hacer, sobre todo cuando los entrenamientos duran más de una hora, incluso ahora en verano, que se pesen antes y luego después. Entonces, y en base a eso, calcular la cantidad de hidratación que debemos dar. Y para que quede un balance neutro, un balance en cero. Entonces, de esa forma podemos saber si estamos pasándonos o quedándonos cortos. Por lo general, nos quedamos cortos, sobre todo los varones, que sobamos más y que vamos más, como quien dice, más dependiente del estímulo, es decir, bebo solamente si tengo sed. Y la hidratación no empieza en el momento que empieza el entrenamiento o la competencia, sino ya empieza horas antes que tienes una hidratación de característica isotónica, ¿no? O sea, que se parezca lo más posiblemente al plasma sanguíneo, o sea, y eso, como quien dice, casi como una especie de agua un poquitito más salada, ¿no? Antes, durante y después. Es súper importante el tema de la hidratación. Después, sobre todo a nivel deportivo. Y lo que tenemos que tener en cuenta, incluso a nivel después de terminar de entrenar, que podemos hacer una agua hipertónica o una especie de conjunto de agua con alimentos que tengan rico en sal, ¿sí? Eso es muy importante. Cristian, muchos deportistas con Teodoro Vázquez, que sabe que es químico, que recomendaba siempre un tanto por ciento de agua de mar y el agua alcalina antioxidante, Alcanatur, ¿no? Que sería una buena combinación. Efectivamente. Por ejemplo, 70, 30, 80, 20, ¿no? ¿Qué es lo que sugiero yo así a nivel práctico? O sea, hagamos nuestro Gatorade casero, ¿no? O sea, con agua alcalina Alcanatur, le ponemos media cucharadita de sal marina en lo posible, media cucharadita de bicarbonato, también nos podemos ayudar, y medio limón para darle un poquito más de palatabilidad. Entonces, eso es un poco más lo que más sugerimos.
en el caso de los atletas que tengan el agua ya del Canatur, bueno, o al menos con el agua que sea, ¿no es cierto? Pero que es importantísimo que aportemos sales y que tengamos en cuenta que el agua mineral de botella, por lo general, hay que buscar mucho para que un agua no diga mineralización débil. Es todo lo contrario, necesitamos minerales, necesitamos sales. Más ahora en las condiciones en que estamos, con el gran calor, en lugares que tenemos muchísima humedad, el viento, incluso en invierno, porque también el frío nos incrementa la diuresis, o sea, la cantidad de orina, y también nos da esa sensación de frío, nos abrigamos más y sudamos más. Tenemos que tener en cuenta que la mujer suda menos, se hidrata más, o sea, guarda, no nos pasemos con la cantidad de hidratación, porque más pesado va a implicar que vayamos más, justamente más pesado de agua, más ganas de orinar a cada rato, y disminuimos la eficiencia del rendimiento a nivel deportivo. Entonces, pero creo que la clave está en pesarse antes y después y aportar sales, y en base a eso vamos a tener una hidratación correcta. Otra clave a nivel del público en general, 0.04 por kilo de peso. O sea, ¿qué quiero decir? Esto es la cantidad de líquido que debemos beber por día. Entonces, si peso yo 100 kilos, por 4, 0.04, me daría tendría que beber 4 litros, 3 litros y medio, 4 litros por día, y lo que buscamos es una hidratación de 1 litro por hora de entrenamiento de alta intensidad. Entonces, casi nadie está llegando a esas cantidades. No es fácil, Casi imposible. Pero esto no solamente para deportistas, sino para el público en general. Para el público en general. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta ahora en verano, ¿no? Tenemos casi más problemas a veces que la gente tiene esa bajada de tensión, que van y buscan tomar agua, que en realidad es falta de agua y de sales. Sí, agua y sales. Y por último, si te parece, para no hacer tan larga la charla y condensar al máximo, en De Por Vidas, cuéntanos un poquito cuál es tu labor, si sigues haciendo algunos cursos, cuéntanos un poquito cuál es el objetivo. En esta plataforma de Por Vidas estamos aportando mediante seminarios, que se llama Seminario Wellness, todo lo que es cambio de hábitos, desde el punto de vista de la salud integral, sobre todo supeditado en la parte física, en la parte nutricional y en la parte mental y emocional, claves dentro de esta pirámide para tener un equilibrio de salud y para llegar antes. Los médicos somos especialistas en diagnosticar y en tratar, pero en llegar antes, en evitar esa enfermedad, prácticamente podemos hacer mucho de ese lado. Entonces, tenemos consultas privadas, y cursos, seminarios, consultas online. Online también tenemos. Exactamente. Así que bueno, ya después vamos a dejar todos los enlaces, pero tanto mi correo electrónico como info@deporvidas.es, y también, si te parece, después en el video dejaremos todos los datos de contacto, donde podamos, la idea es aportar valor y experiencia, sobre todo de cara a una medicina año 2020, ¿no? En donde nos centramos. Una cosa, yo creo que también muy importante, Cristian, que tú predicas como el ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que predica con la teoría, sabe muchísimo, pero tú sabemos que aparte de un gran experto, un gran médico, eres un gran deportista, ¿no? Practicas deportes como tan potentes como el rugby, y entonces creo que eso aparte, esa parte práctica es importantísima, ¿no? Y en tu caso se unen las dos, la base teórica y informacional con la práctica deportiva, ¿no? Y yo creo que es lo que da la gran diferencia, ¿no? Sin duda que, como dice el dicho, o sea, uno aprende, enseña lo que necesita aprender, ¿no? Y el nivel de coherencia es crucial. Y lo que vemos que a nivel cardíaco tendríamos que meternos un poco más, porque si no tienes bien controlada la parte mental, si no tienes bien controlada la parte física, si no tienes la parte bien nutricional,
no solamente me enfermas el corazón, sino todo el cuerpo. Y si no tienes también esa pirámide bien controlada a nivel deportivo, tampoco vas a poder rendir como quieres, no vas a poder incrementar tu performance e incluso vas a incrementar el riesgo para tu salud. Así que hoy por hoy ciertos cardiólogos nos hemos vuelto más integradores y aplicando métodos de año 2020, ¿no? O sea, en donde quitando muchos tópicos como el hecho de comer 3 veces solamente comer 5 veces por día, o sea, eso, de comer 5 veces por día, o de la necesidad de hacer una sobrecarga de hidratos de carbono antes de entrenar, o el exceso de harinas y azúcares de cara a nivel deportivo, y hemos cambiado también a nivel mental la importancia de estar tranquilo, de meditar, y a nivel físico, sobre todo a la gente que no es deportista, no decirle camine y ya está. La importancia de la fuerza, sobre todo en personas mayores. El músculo es un órgano metabólico y de él podemos obtener grandes resultados. Sobre todo si tienes músculo, tienes calidad de vida, porque calidad de vida, cuando tenés 70, 80, 90 años, es también levantarte de tu silla, poder recoger la bolsa de las compras, alzar un nieto, o incluso un bisnieto, ¿no? Entonces, mira, tenemos la suerte, aquí en mi casa, nos juntamos con pacientes y algunos amigos de hasta casi 68 años que hacen entrenamiento de la fuerza. Entonces, bueno, intentamos aplicar, predicar con el ejemplo y el nivel de coherencia tanto entre lo que pensamos, decimos y hacemos, intentamos que sea lo más equilibrado posible. Y aparte, una cosa, Cristian, que aunque va un poco fuera del ámbito deportivo, pero bueno, con la pandemia que nos ha tocado vivir, creo que todo lo que has comentado viene genial, ¿no? Porque reforzar el sistema inmune es clave, ¿no? Para lo que tú decías, la prevención, ¿no? Que cuando tienes cualquier problema, en este caso el virus que nos está acechando, tener un buen sistema inmune, como comentabas, estar bien hidratado, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? en la prevención, sobre todo cara a la gente, no digo ya al deportista, que ya de por sí en general está bastante fuerte, sino esa persona de media edad, ¿no? De 40, 50, 60, 70 años, le va a venir genial, ¿verdad? Sí, sin duda. Mira, lo que hemos visto de que, por desgracia, si eres hipertenso, si eres obeso, si eres diabético, tienes más riesgo de que si coges el virus, tu evolución sea torpia, sea mala. Uno se puede poner a pensar qué tiene que ver un virus con el incremento de la cifra de tensión en un vaso sanguíneo, o sea, ¿qué tendría que ver? Y bueno, pero es que estamos viendo solamente un espectro del panorama y no vemos como la hipertensión, aquel desajuste del cuerpo supeditado, sobre todo lo que hablamos de la inflamación de bajo grado, o dado también por la obesidad, por la diabetes, sí, en donde, claro, eso favorece a que no tengamos un sistema inmunológico equilibrado. Se ve que los niños, sobre todo que tienen un sistema inmunológico equilibrado, sí, los deportistas, sí, o sea, el 40% de la plantilla del Valencia pilló el COVID y no hubo 0 complicaciones. Incluso los futbolistas ahora están jugando y quién sabe, ¿no? Entonces, yo creo que la verdadera vacuna va a ser la vacuna de estar sano y que nos va a prevenir para la principal epidemia que tenemos, o sea, la principal pandemia, que es la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que son los motores de la principal causa de enfermedad, que es la cardiovascular, y encima también seguida por el cáncer. Entonces, lo que creo que la enseñanza que está trayendo este virus, la importancia de estar sano, la importancia de estar sano. Y no estás sano si artificialmente controlas las cifras de hipertensión o las cifras de diabetes mediante pastillas. Estar sano es mucho más que eso. Así que bueno, eso es lo que intentamos siempre aportar desde Por Vidas. Quería comentar contigo hace poco la doctora Monsalve, como sabes que la conoces, que dio el estudio de Alcanatur con 3 tipos de tumores,
piel, hígado y pulmón. Y lo curioso que la mejora fue espectacular en este estudio preclínico porque se mejoró la vasculatura. Y ahí me acordé muchísimo de ti, decir, bueno, hasta en un tumor, ¿no? Que no asociamos el tema cardiovascular y cómo, o en el tema coronavirus, ¿no? Como ahora hemos visto que los trombos, cuánta gente se ha curado y después problemas, como hemos visto en varios políticos, el tema vascular era tan importante. Entonces estamos viendo que es básico en cualquier patología, no solo en el tema cardiovascular, que es la principal causa de mortandad en el mundo, sino la relación directa que tiene con todos los demás problemas de salud, cáncer, diabetes, con todo lo demás, ¿no? Con lo que tú estás comentando. Hemos dividido la medicina por órganos. Sí. Es más fácil estudiarla de esa forma, pero el cuerpo es uno solo. Es un todo y el corazón es el centro. Pues nada, Cristian, ha sido un placer hablar contigo, eres un pozo de sabiduría siempre, no solo en el tema cardiovascular, sino lo que dices en el equilibrio holístico de la salud, que es importantísimo que médicos y cardiólogos como tu caso nos orienten en ese día a día y con esas pequeñas pautas que has dado que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, seas deportista o no. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría. Un fuerte abrazo, muchas gracias a ti también por toda la posibilidad siempre de poder aportar valor a toda tu gente y sinceramente te digo que hasta la próxima porque quedan muchísimos temas para hablar y que podamos seguir conectándonos. Un fuerte abrazo y espero verte pronto face to face. Exactamente, te espero aquí en Galicia, tierra mágica. Un abrazo.